Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Moreno Vega, estudiante de la carrera Ingeniería Eléctrica, y en este video resolveremos las preguntas teóricas sobre las máquinas eléctricas. En la primera pregunta tenemos ¿qué tipos de transformadores trifásicos existen? Como ya se ha mencionado anteriormente en los videos, existen tres tipos de transformadores trifásicos, los cuales se pueden clasificar en los siguientes tipos. Tenemos el tipo banco trifásico, el tipo núcleo, o más conocido como la ventana de tres piernas, y el último, menos utilizado, sería el tipo acorazado. 2. ¿Por qué se puede decir que la relación de transformación en un transformador trifásico es compleja? Esta relación es más compleja debido a la presencia de tres bobinas primarias y tres bobinas secundarias. La relación de esta transformación en un transformador trifásico se refiere a la relación entre las tensiones en el lado primario y secundario. La relación en un trifásico es más compleja debido a la naturaleza trifásica del sistema y la necesidad de coordinar las tensiones y corrientes en tres fases separadas. Estas conexiones pueden ser en conexión estrella, conexión triángulo o una mezcla entre ellas. 3. ¿Qué pasos deben darse para la conexión de los enrollados de un transformador trifásico? Al conectar los enrollados de un transformador, es fundamental comenzar por determinar la polaridad. Luego se asignan claramente las terminales de entrada como H y las de salidas como X, como se figura en la imagen. Para simplificar el proceso se puede utilizar el método de reloj para crear un diagrama facial que representa tensiones H y X. Finalmente, se procede con el cableado, conectando los bobinados del lado AT y BT de acuerdo al diagrama facial como se muestra en la imagen. ¿Qué significa ID7? Realice el conexionado respectivo. Las conexiones I delta, según cómo se conecten, pueden funcionar como reductor o elevador. En este caso, el ID7 se utiliza normalmente como reductor. En la imagen se muestra cómo se hizo el diagrama facial y la conexión de los devanados tomando en cuenta los pasos mencionados anteriormente. Explique el funcionamiento de una máquina de corriente continua e indique qué función cumple el inducido y el inductor. Una máquina MCC es un tipo de motor eléctrico que opera con corriente continua, lo que significa que la dirección del flujo de corriente eléctrica es constante. El funcionamiento de una máquina MCC se basa en la interacción de dos componentes principales, el inducido y el inductor. El inducido, o más conocido como rotor, en una máquina MCC convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico al girar dentro del campo magnético del inductor. El inductor proporciona el campo magnético estacionario necesario para que el inducido funcione adecuadamente. En la imagen se puede apreciar en dónde están ubicados el inducido y el inductor, entre otras componentes de la máquina. 6. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de una máquina a corriente continua? Las máquinas MCC ofrecen notables ventajas como un control preciso de velocidad, la capacidad de realizar arranques suaves y proporcionar un alto par inicial, además de ser eficiente en la conversión de energía eléctrica a mecánica. Sin embargo, presentan desventajas que incluyen la necesidad de conmutador y escobilla, lo que conlleva mantenimientos periódicos y a consecuencia un mayor costo de mantenimiento. Además, las máquinas MCC tienden a tener un tamaño y peso relativamente mayores en comparación con algunos motores de corriente alterna. 7. ¿Qué función cumplen las delgas en una máquina de corriente continua? La función principal de las delgas es permitir que las corrientes eléctricas fluyan desde una fuente de energía externa hacia el inducido de la MCC. A medida que el inducido gira, el conmutador cambia constantemente el contacto con las delgas, lo que invierte la dirección de las corrientes en las bobinas del inducido. Este cambio de polaridad en la bobina del inducido es la que mantiene la rotación del rotor y por lo tanto la operación del motor en una dirección constante. 8. ¿Qué función cumple el colector en una máquina de corriente continua? El conmutador o colector asegura que el flujo de corriente en la bobina del inducido se revierta de manera cíclica a medida que el rotor gira. Esto es esencial para que la MCC mantenga su rotación continua y su capacidad de proporcionar movimientos mecánicos. En la imagen se muestra dónde está ubicada
el colector. 9. ¿Qué función cumplen las escobillas en una máquina de corriente continua? Cumplen la función de ser los terminales de contacto entre la bobina del inducido y los bornes de la máquina. Su función principal es proporcionar un contacto eléctrico constante y confiable entre la bobina del inducido y los conductores externos, como los bornes o terminales de la máquina. En fáciles palabras, son terminales de contacto entre la bobina y los bornes de las máquinas. Igualmente, en la imagen se muestra en dónde están ubicadas las escobillas y cómo son las escobillas de una máquina de corriente continua. 10. ¿Qué función cumple una máquina de corriente continua, los interpolos y los devanados de compensación? Los interpolos suavizan la conmutación de la corriente, mientras que los devanados de compensación contrarrestan los efectos de la reacción de armadura, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente y confiable en una máquina de corriente continua. En la imagen se puede apreciar en qué lugar están situados los interpolos y los devanados de compensación. 11. ¿Cómo se pueden clasificar las máquinas de corriente continua? Las máquinas de corriente continua pueden clasificarse según su método de excitación. Hay dos categorías principales, la excitación independiente o la autoexcitada. Esta última se desglosa en tres variantes, las que son shunt, serie y compound, siendo esta última una combinación de las variantes anteriores. Además, la categoría compound se divide en dos subtipos, acumulativa y diferencial. 12. ¿Cuál es el circuito equivalente de un motor de corriente continua, excitación independiente, y cuál es el significado físico de cada uno de sus parámetros? En la siguiente imagen se presenta el circuito equivalente para una MCC con excitación independiente, el cual tiene las variables de RA, IA y VA, representando la resistencia, corriente y voltaje de la armadura. Luego tiene RF, IF y voltaje F, el cual representa la resistencia, corriente y voltaje del campo. Luego explique cómo se consigue la excitación y de qué forma se podría controlar. En un motor de corriente continua con excitación independiente, se consigue la excitación mediante un devanado de campo o un electroimán que se alimenta con una fuente de energía externa. El control de la excitación se puede lograr ajustando el voltaje, la corriente o la resistencia en el devanado del campo, o mediante dispositivos eléctricos de control. Esto permite variar la intensidad del campo magnético y, en consecuencia, controlar la velocidad. ¿Cuál es el circuito equivalente de un motor de corriente continua shunt? Y explique cómo se consigue la excitación y de qué forma se podría controlar. Se presenta la imagen de un circuito equivalente de una MCC shunt con sus variables. Y en un motor de corriente continua shunt, la excitación se logra mediante un devanado de campo conectado en paralelo con la armadura, lo que mantiene un campo magnético constante. Para controlar la velocidad, se puede variar la tensión de alimentación de armadura o ajustar la corriente de campo mediante una resistencia en serie con el devanado de campo. 14. ¿Cuál es el circuito equivalente de un motor de corriente continua serie? Y explique cómo se consigue la excitación y de qué forma se podría controlar. Se presenta la imagen de un circuito equivalente para una MCC en serie. Y la excitación se logra a través de la corriente que fluye a través de los devanados de campo conectados en serie con la armadura. El control de velocidad se puede lograr variando la tensión o la corriente suministrada al motor. 15. ¿Cuál es el circuito equivalente de un motor de corriente continua compound? Se presenta dos circuitos equivalentes. En el circuito A se muestra un compuesto acumulativo y en el circuito B un compuesto diferencial. ¿Por qué un motor CC serie puede funcionar con corriente alterna? Un motor de corriente continua CC serie puede funcionar con corriente alterna porque su diseño permite que el flujo de corriente se invierta en sincronía con los cambios de polaridad de la corriente alterna, ya que tanto el campo magnético como la armadura está conectada en serie en el mismo circuito. Es por esto
que permite que el motor funcione con corriente alterna. 20. ¿Cómo se puede cambiar el sentido de giro de un motor CC en derivación? Para cambiar la dirección de giro de un motor CC en derivación, simplemente invierte la dirección de la corriente en la armadura al cambiar la polaridad de la tensión o la conexión del motor, como se muestra en la imagen presentada. 21. ¿Qué es un MCC? El frenado por contracorriente. El frenado por contracorriente en máquina de corriente continua implica invertir la dirección de la corriente en la armadura para convertir la energía cinética en eléctrica, lo que ralentiza o detiene el motor sin necesidad de frenos mecánicos. Se presenta un circuito equivalente de un frenado por contracorriente y se puede ver una gráfica cómo es su funcionamiento. 22. ¿Qué es en una máquina de corriente continua el frenado dinámico? El frenado dinámico en MCC implica convertir la energía cinética del motor en energía eléctrica mediante una resistencia de frenado. Esto disipa la energía excedente y ralentiza el motor, lo que es útil en aplicaciones donde se necesita frenado controlado, como en sistemas de transporte o maquinaria industrial. Se presenta un circuito equivalente del frenado dinámico en máquinas de corriente continua. 23. ¿Qué es en una máquina de corriente continua el frenado regenerativo? El frenado regenerativo en MCC implica la conversión de la energía cinética del motor en energía eléctrica y su retorno al sistema de alimentación. Esto permite frenar el motor mientras se recupera parte de la energía, lo que indica que es súper eficiente. Se muestra un circuito equivalente de un frenado regenerativo y se explica mediante un auto eléctrico, que es donde más se utiliza este tipo de frenado, cómo mediante su frenado se carga la batería.